Los apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación, les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de poder entrar nuevamente en sus hogares. Es para nosotros un privilegio el poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Y como ustedes están mirando en sus pantallas, el día de hoy vamos a continuar con estos estudios acerca del ecumenismo. El ecumenismo es una realidad. El ecumenismo es parte del mensaje del tercer ángel. El ecumenismo a nivel mundial es lo que se va a encargar de implementar la ley dominical tanto nacional como mundial. El ecumenismo es una rama del papado para unificar a todas las iglesias a pesar de sus puntos diferentes de doctrina, de pensamientos, pero que se van a unir para un propósito. Número uno, atacar la ley de Dios. Número dos, poner el falso día de reposo como ley dominical, nacional y universal o mundial. Y número tres, para perseguir al pueblo de Dios que se mantiene firme en la plataforma de la verdad. El ecumenismo es una realidad y no se puede negar ni se puede ocultar. El día de hoy vamos a continuar estudiando estos pensamientos ecuménicos que no solamente están en las organizaciones, sino también están en las diferentes mentes de todo adventista del séptimo día, tanto de los que se encuentran dentro de la corporación como muchos que están fuera de la corporación. Esto no es algo nuevo. A otros cristianos ya les tocó vivir exactamente lo mismo que nos está tocando vivir a nosotros. Solamente que a nosotros nos está tocando vivir en una escala todavía mucho mayor porque se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos seguir analizando, estudiando y conociendo esos pensamientos ecuménicos que en el día de hoy estaremos analizando en la iglesia primitiva. Los voy a invitar a que me acompañen de rodillas nuevamente para pedir la dirección de Dios y que nos acompañe en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos postramos de rodillas en este humilde lugar como señal de reverencia, como señal de gratitud, de alabanza y como señal, Señor mi Dios, de que tú eres nuestro gran Dios soberano. Así como los ángeles, así como los 24 ancianos, así como los querubines y los serafines se postran, doblan sus rodillas delante de tu presencia, nosotros de igual manera, unidos con la iglesia en el cielo, nos postramos de rodillas delante de el soberano del universo. Así pues, Señor, dirígenos a través de tu palabra, a través de los testimonios. Unge nuestros ojos con colirio para que podamos mirar. Unge nuestros oídos para que podamos oír y entender cuál es tu verdad. En tus manos nos vamos a quedar todos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Bien, mis apreciados hermanos, como ustedes están mirando ahí en su pantalla, vamos a continuar con el estudio de pensamientos ecuménicos en la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, tenemos que remontarnos a esas iglesias que menciona el libro del Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 11, la palabra de Dios menciona a las 7 iglesias. Dice el Señor que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Aquí encontramos las 7 iglesias. Estas 7 iglesias que están reveladas en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En esta iglesia de Éfeso vamos a encontrar que se encuentra la iglesia primitiva. Esa iglesia que Dios fundó a través de su Hijo Jesucristo cuando vino a esta tierra y comenzó su ministerio en el año 27 después de Cristo. Él fue el fundador de esta iglesia. Él fue el que levantó esa iglesia pura y sin mancha que menciona el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 1. Esta mujer que está vestida de blanco. Miren lo que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer es la iglesia primitiva, es la iglesia que Cristo levantó, donde Cristo es la roca. Y esta iglesia nos muestra la Biblia que la que Cristo levantó es una iglesia pura, una iglesia vestida del sol, una iglesia con la sana doctrina, con una fe pura, con un carácter puro. Esa es la iglesia de Cristo, la que Él levantó. Y es precisamente por esta iglesia que Cristo va a regresar. Dice el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 26, ¿por cuál iglesia es la que Cristo va a regresar? Dice la palabra de Dios: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27 sigue diciendo: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia santa y sin mancha, una iglesia pura. Esa es la iglesia de Cristo, la que Él fundó, una iglesia que es santa y sin mancha y que es gloriosa. Esta iglesia, si nos movemos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y leemos en el versículo 4, son los que no se han contaminado con las otras iglesias, es decir, no participa en el ecumenismo. Mira lo que dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son puros, son santos. Es decir, esta iglesia, tanto la iglesia que Cristo levantó en el periodo de la iglesia de Éfeso, como
por la iglesia que Él va a regresar en su segunda venida, es una iglesia pura y sin mancha, que no se contamina, que no se une, que no hace ecumenismo, que no hace unión ilícita con otras iglesias. Por eso dice la palabra de Dios, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La única unión que tiene esta iglesia, el único vínculo que tiene esta iglesia, no es con las mujeres contaminadas o las iglesias contaminadas y caídas, sino su unión es con Cristo, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dice la Biblia, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y miren lo que no se halla en sus bocas, y en sus bocas no fue hallada mentira. Miren cómo es esta iglesia, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si ustedes miran, la palabra de Dios nos enseña que Cristo viene por una iglesia pura, porque Él es el que fundó una iglesia pura, esa iglesia primitiva, la que Él levantó, donde Él es el fundamento, donde Él le dejó las sanas doctrinas a esta iglesia. Por esa iglesia es que viene Cristo. Cuando nosotros avanzamos en la Review and Herald, como ustedes miran ahí en su pantalla, en la Review and Herald del 30 de mayo de 1899, se nos da este consejo y esta ilustración de lo que representan las iglesias. Miren lo que dice: las 7 iglesias verán, si miran con cuidado, son 7 epístolas definidas a la iglesia verdadera en sus 7 periodos. Fíjense que es la iglesia verdadera que va a estar presente en 7 diferentes periodos. Por eso no es que hay muchas iglesias, no, solamente hay una iglesia. Y esa iglesia se mantiene de pie, la verdadera iglesia, como dice la Review and Herald, hasta la segunda venida de Jesús. Las 7 iglesias o las 7 cartas a las iglesias son 7 instrucciones para la propia iglesia de Cristo. Si nosotros miramos, aquí estamos viendo que solamente hay una iglesia. Esa iglesia es la que Cristo fundó, que es una iglesia pura, santa y sin mancha. Y en sus bocas no se halla mentira. No se contaminan con otras iglesias, es decir, no participan en el ecumenismo, no participan con las doctrinas falsas de otras iglesias. Y eso no solamente se puede aplicar a las iglesias organizadas que están unidas con el Estado, que son conocidas como corporaciones, sino también se deben de aplicar a las iglesias independientes, a las iglesias comúnmente llamadas iglesias de sostén propio. Estas iglesias, si quieren ser parte de la única iglesia verdadera, no se tienen que contaminar con las mujeres, con las que tienen falsas doctrinas, sino que se tienen que mantener puras y sin manchas. A veces nosotros ocupamos solamente la palabra de Dios para hablar de las organizaciones, pero cada una de estas palabras que están en las Sagradas Escrituras
tenemos que aplicarlas primeramente a nuestros lugares de reuniones, a las iglesias a las que pertenecemos, a las iglesias donde asistimos. Y aquí nos está mostrando, como leímos en la palabra de Dios, esta iglesia verdadera no se une al ecumenismo, no se contamina con otras mujeres. Cuando hablamos de los pensamientos ecuménicos en la iglesia primitiva, no solamente tenemos que hablar de las 7 iglesias y de la iglesia de Éfeso. También la Biblia nos muestra el recorrido de esta misma iglesia en la apertura de los sellos. Por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y en el versículo 2 dice la Biblia: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el periodo del caballo blanco, de esa iglesia pura, de esa iglesia santa y sin mancha, de esa iglesia que no se contaminó con las mujeres, que no se contaminó con doctrinas falsas, sino que se mantuvo pura y sin mancha, y en su boca no fue hallada mentira. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar que cuando hablamos de los sellos, así como las cartas a las 7 iglesias que nos muestran el recorrido de la iglesia verdadera, los 7 sellos nos van a mostrar los pasos que marcan la apostasía de esta iglesia que en su momento fue pura y santa, pero que debido a que entraron falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, llevaron a esta iglesia que estaba pura, santa y sin mancha a la apostasía. Miren lo que nos dice la Review and Herald, nuevamente de mayo 30 de la Review and Herald de 1899. Dice esta revista: los 7 sellos se componen de 7 pasos que marcan la apostasía, la reforma y los eventos relacionados con la venida del Señor. Noten lo que nos está diciendo los sellos. ¿Qué es lo que contienen los sellos? Los sellos van a marcar la apostasía de la iglesia, van a marcar la reforma de algunos miembros de esa iglesia y van a marcar los eventos relacionados con la venida del Señor. Los 7 sellos toman a la iglesia de Dios al principio. Por eso cuando se levantó la iglesia de Éfeso, posteriormente también, unos años después, se abrió el primer sello, como señal de que esa iglesia iba a apostatar de la fe. Dice la Review and Herald: los 7 sellos toman a la iglesia de Dios al principio y muestran un paso hacia atrás y otro paso hacia el mundo. Ven cómo los 7 sellos van a marcar la apostasía hasta que se complete la apostasía, es decir, la gran apostasía final. Entonces, el resultado de la apostasía se marca en la matanza de los santos de Dios, y después de eso, la reivindicación de los santos, las señales de la venida del Señor,
el sellamiento y la liberación del remanente. Entonces estamos mirando, apreciados hermanos, que cuando hablamos de los pensamientos ecuménicos de la iglesia primitiva, están relacionados con la iglesia de Éfeso, está relacionado con el primer sello, porque en la iglesia de Éfeso surgió la apostasía. Y esa apostasía los llevó al ecumenismo con otros grupos religiosos que se unieron a través de esas falsas doctrinas, y esos que se unieron con otros cayeron en la apostasía primeramente, y después esa apostasía los llevó al ecumenismo. Mientras que vamos a mirar que se mantuvo un grupo fiel de cristianos, los cuales están simbolizados como remanentes en el periodo de la iglesia de Éfeso. Hubo un remanente en el periodo de la iglesia de Tiatira. Hubo un remanente en el periodo de la iglesia de Pérgamo. Hubo un remanente en el periodo de la iglesia de Tiatira y de Sardis y de Filadelfia. Y va a haber un remanente que no se va a contaminar con las mujeres, que no se van a unir al ecumenismo en la iglesia del periodo de Laodicea. El Señor siempre ha tenido un remanente. Por esa iglesia viene, por los que son puros, santos, sin mancha, que no se contaminan con mujeres, que no se contaminan con sus doctrinas. Cuando hablamos de pensamientos ecuménicos en la iglesia primitiva, debemos de mirar que esta apostasía que marca los 7 sellos son castigados. Los apóstatas, los que renuncian a su fe, los que contaminan su boca, los que contaminan su fe, los que contaminan la doctrina, los que se apartan, los que le dan la espalda a Dios, los que prefieren unir la mentira con la verdad, son y serán castigados. La iglesia primitiva fue castigada a través de las trompetas, y la iglesia de este periodo, la iglesia Laodicea, en compañía de la iglesia que compone a Babilonia de Apocalipsis 17, será castigada con la 7ª trompeta. Esas trompetas están en Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2, cuando Cristo le entrega esas 7 trompetas a sus ángeles. Miren lo que dice la Biblia. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Estas trompetas son el azote de Dios, y estas trompetas fueron en el pasado. 6 de esas trompetas han sido para azotar, castigar y traer a la ruina completa a los apóstatas, a esos que se apartaron de la fe, a esos que contaminaron su boca con mentira, a los que contaminaron la fe con el error, a los que contaminaron la doctrina con doctrinas falsas. Miren lo que nos va a seguir diciendo la Review and Herald nuevamente, hablando de las 7 trompetas ahora. Dice, las 7 trompetas son 7 fases de la historia entre las naciones del mundo y están conectadas con la historia de la iglesia. Cada una de las trompetas está directamente relacionada con la historia de la iglesia, particularmente las primeros 4
vienen como consecuencias de la apostasía que se muestra en los sellos. Si ustedes se están dando cuenta, apreciados hermanos, tanto las iglesias como los sellos y como las trompetas están unidas. Están unidas en la doctrina de Cristo. Están unidas en la interpretación profética de Cristo. No podemos separar ni las iglesias, ni los sellos, ni las trompetas de su contexto histórico, porque están unidas. Las trompetas son el azote, el castigo, la ira de Dios sobre los apóstatas, sobre esos miembros, sobre esos pastores, sobre esos laicos que decidieron corromper su fe, corromper las doctrinas, corromper la iglesia, y sufrirán el azote de Dios a través de las trompetas. Específicamente para nuestro periodo de la iglesia laodicense es la séptima trompeta la que va a traer el azote de Dios sobre los impíos y los apóstatas, lo que es conocido como el tercer ay en la séptima trompeta. Mire lo que dice la Review and Herald. Las primeras 4 trompetas ocurren en el mismo periodo que el surgimiento de los 10 reinos. Y el surgimiento de los 10 reinos se produjo tras la caída de Roma. Noten que Roma era una república, pero esa Roma, que era una república, cayó. Es decir, traicionó su sistema de gobierno y por eso cayó en la apostasía. ¿Qué fue lo que llevó a que Roma cayera? Miren lo que nos dice la Review and Herald, porque esto mismo es lo que hace que todas las naciones y que todas las iglesias caigan. Dice, pero ¿qué causó la caída de Roma? La unión de iglesia y Estado. Eso fue lo que causó la caída de Roma. Por eso, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta nación de los Estados Unidos que la va a llevar a su caída o a su apostasía y a su ruina? Es precisamente lo que ellos han hecho. Han unido la iglesia con el Estado. Precisamente ahorita hay una crisis constitucional en esta nación, y esta misma crisis constitucional que está ejerciendo el actual presidente es exactamente lo mismo que va a ocurrir en las diferentes naciones del mundo, que van a llevar a la caída, a la apostasía y a la ruina de los países mundiales. Miren qué más sigue diciendo. La cobertura de toda la iniquidad del paganismo, con solo las formas y la profesión del cristianismo. Las formas del cristianismo, llenas de vida y espíritu de Satanás, fue lo que causó la ruina del imperio romano. Por lo tanto, fue la unión de la iglesia y el Estado, una perversión de la religión y las falsas pretensiones de piedad que arruinó el imperio romano. Es precisamente eso que destruye a las naciones y es precisamente eso que destruye a las iglesias, las uniones de la iglesia con el Estado. Y es precisamente eso lo que ha arruinado a la iglesia adventista del séptimo día en su unión ilícita con estas mujeres. Ella se ha contaminado con mujeres, y no solamente se ha contaminado con mujeres, sino también se ha contaminado con los reyes de la tierra, porque ella está unida con las Naciones Unidas. Por eso, ¿qué fue lo que causa una ruina, una caída?
es la unión de la iglesia con el Estado. Este año, en el año 2025, nuevamente se va a llevar a cabo una reunión ecuménica. Se le llama el Concilio Mundial de Iglesia, pero este año la reunión ecuménica va a estar centrada en el Concilio de Nicea, ese concilio que se llevó a cabo en el año 300, cuando Constantino reunió a todas las iglesias para hacerlas una. Es exactamente lo mismo que están buscando hacer nuevamente el Concilio Mundial de Iglesias a través del ecumenismo. Hoy, nuevamente, están buscando esa unión que hubo en el Concilio de Nicea, cuando Constantino, cerca del año 325, hizo ese concilio y reunió a todas las iglesias y comenzó a darle todo el poder a la iglesia católica. Hoy nuevamente, ahí en su pantalla ustedes miran al representante de la iglesia Laodicea, es decir, al representante de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso cuando nosotros miramos, vamos a mirar que en estas tres líneas que hemos mirado, cuando hablamos de pensamientos ecuménicos en la iglesia primitiva, no podemos dejar de lado las tres líneas proféticas, la unidad de las iglesias en las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y a lo largo de las 7 iglesias, el Señor tiene una iglesia verdadera. Pero también a lo largo de los 7 sellos aparece la apostasía de la iglesia. Y de igual manera, a través de las 7 trompetas va a parecer el castigo que va a recibir esta iglesia apóstata. Por eso, mis apreciados hermanos, la palabra de Dios es la palabra más segura. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar que el Señor lo tiene todo delineado en las Sagradas Escrituras. Y Él nos ha dicho y nos ha dejado escrito todas estas cosas para que no seamos engañados. Dice Mateo capítulo 24 y el versículo 4. El Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense que el Señor nos da un consejo. Este consejo se lo dio a sus apóstoles, pero ese mismo consejo se nos es dado a nosotros hoy en día, para que estemos despiertos, para que no seamos engañados, porque la apostasía no ha terminado. Porque el castigo de Dios sobre los apóstatas viene a través de la séptima trompeta. Y porque el Señor no quiere que seas engañado, porque Él quiere que pertenezcas a esa iglesia verdadera, a esa iglesia pura, santa y sin mancha, que no se contamina con mujeres, que no se une en el ecumenismo, como estamos mirando aquí en la pantalla. Desgraciadamente, muchos han sido engañados. ¿Por qué? Porque apoyan el ecumenismo. Porque cuando fueron a esas reuniones, a esos diálogos, a esos concilios ecuménicos, fue un representante. Y ese representante que ha estado en esos diálogos les trae el informe. Les trae los planes, los proyectos, las alianzas para que se lleven a cabo dentro de la corporación adventista. Por eso el Señor te está diciendo, mira que nadie te engañe.
porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Hoy, cuando nosotros vemos que la corporación se ha unido, como dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 4, se ha unido con estas mujeres. Ellos ya quedaron descartados de Apocalipsis 14:4 cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, con iglesias. Por lo tanto, si tú apoyas el Concilio Mundial de Iglesias, si tú apoyas el ecumenismo, si tú te reúnes, ya sea dentro de la corporación con los ecuménicos o fuera de la corporación en los ministerios independientes ecuménicos, tú ya no estás dentro del marco de Apocalipsis 14:4 porque ya te contaminaste con mujeres y ya se ha manchado tus labios con mentira. Eso es lo que no entienden los ecuménicos, que la palabra de Dios es clara, es enfática, que no podemos entrar en el ecumenismo. Nosotros muchas veces denunciamos a la corporación, pero nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestros pastores de ministerios independientes o de iglesias de sostén propios hacen sus reuniones ecuménicas en sus puestos de avanzada, en sus retiros espirituales, en sus congresos, en sus campestres. Hay reuniones ecuménicas y es exactamente lo mismo que hace la corporación adventista. Por eso cuando nosotros vamos y seguimos hondando todavía más profundamente, esto del Concilio Mundial de Iglesias acerca del ecumenismo no es nada nuevo. Hay una revista que te voy a recomendar que tú la descargues para que te des cuenta desde cuándo viene este Concilio Mundial de Iglesias. Se llama Consejo Mundial de Iglesias, Conversaciones Adventistas del Séptimo Día y su significado. Esto fue publicado en abril de 1970, pero las reuniones vienen desde muchos años antes. Vamos a dejar que la misma revista nos diga cómo es que empieza el ecumenismo, porque así como comenzó con la Corporación Adventista del Séptimo Día, así también comienza con los ministerios independientes fuera de la organización, con los puestos de avanzada. Así también comienza con las iglesias de sostén propio. Así como comenzó la corporación adventista a introducirse en el movimiento ecuménico, así de igual manera Satanás los lleva a que entren en esos concilios ecuménicos, pero ahora en grupos de sostén propio. Mira el principio, la misma revista nos va a dar las pautas. Dice en la página 3, hablando del Consejo Mundial de Iglesias, Conversaciones Adventistas del Séptimo Día y su significado. En vista de que las conversaciones informales entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día se han llevado a cabo de manera regular durante más de 4 años, no es inapropiado considerar la importancia de estos contactos y hacer un balance de lo que se ha logrado hasta ahora. Fíjate cómo comienzan los concilios ecuménicos, cómo comenzó la corporación adventista a pertenecer a este concilio ecuménico. Y fue a través
de conversaciones informales. Es decir, fueron unos pastores bajo su propio libre albedrío, bajo su propia libertad, bajo su propio derecho. Fueron estos pastores, en primera instancia, no fueron enviados por la iglesia adventista, sino que ellos fueron voluntariamente. Y en esas conversaciones o diálogos informales es que estos pastores fueron introduciendo a la iglesia adventista al Consejo Mundial de Iglesias, al ecumenismo. Hoy, de igual manera, estas conversaciones informales entre pastores de diferentes movimientos, de diferentes iglesias de sostén propio, estos pastores y dirigentes de diferentes puestos de avanzada, tienen sus conversaciones, tienen sus diálogos informales, es decir, se hablan entre ellos mismos a través de correos electrónicos, a través de mensajes de texto, vía WhatsApp, vía Facebook, vía diferentes plataformas. Hacen sus conversaciones informales y luego en esas conversaciones informales que ellos hacen, después se lo traen a sus iglesias. Después se los traen a sus ministerios. Y entonces ahora llega la reunión ecuménica. Es exactamente lo mismo que ocurre, lo mismo que llevó a la corporación adventista a la unión en el ecumenismo. Así de igual manera está trabajando Satanás a través de los pastores de ministerios independientes en conversaciones o diálogos informales y luego se reúnen para llevar dicha obra. Y al final llevan a sus iglesias, a sus ministerios, a sus puestos de avanzada, a esas reuniones ecuménicas. Y ahora el miembro de iglesia es partícipe de esas reuniones ecuménicas en los ministerios independientes o iglesias de sostén propio. Y así caen en la apostasía y el ecumenismo, y ahora se han contaminado con mujeres que no tienen una fe pura, no tienen doctrinas puras, sino que ahora han mezclado la verdad con la mentira. Miren qué más sigue diciendo la revista ecuménica. Sigue diciendo: antecedentes históricos. Fíjense desde cuándo vienen las reuniones ecuménicas. Por extraño que parezca, estos diálogos anuales son un resultado indirecto del Vaticano II. Sí, ese concilio vaticano que se llevó a cabo en 1962. Por eso cuando tú miras ahora a la iglesia adventista del séptimo día en el ecumenismo, es el resultado de el Concilio Mundial de Iglesias, el Concilio Vaticano II de 1962. Como lo dice la misma revista católica. Miren lo que sigue diciendo. De hecho, mientras estaban en Roma, en relación con el Concilio Vaticano, un miembro del personal del Concilio Mundial de Iglesias y un representante adventista llegaron a la conclusión de que una reunión informal
de un pequeño grupo de adventistas del séptimo día, con un número igual de representantes del Consejo Mundial de Iglesias, cumpliría un propósito útil. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? ¿Desde cuándo es que la Iglesia Adventista del séptimo día está unida con el ecumenismo, unida en el Concilio Mundial de Iglesias? Desde 1962. Y comenzó con un grupo de pastores que voluntariamente se fueron acercando al ecumenismo, a unirse con estas iglesias caídas. Así de igual manera en la actualidad, este ecumenismo comienza con pastores locales de iglesias, en los grupos de sostén propio, en las iglesias de sostén propio, comienzan con esos pastores locales o ancianos locales que empiezan a invitar a otros predicadores a sus iglesias, que son de diferentes ministerios, de diferentes iglesias de sostén propio, pero que traen otras doctrinas. Y así se comienzan a hacer estos concilios ecuménicos de sostén propio. La misma forma de trabajar. Así como engañaron a muchos adventistas en la corporación por sus líderes, así de igual manera están engañando a muchos adventistas de sostén propio a través de sus líderes, a través de sus pastores, a través de sus ancianos. Pero la Biblia dice, miren lo que dice la Biblia, hablando de los que estamos viviendo en el periodo de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el versículo 18. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si tú te das cuenta, aquí hay un remanente. Hay un remanente que está a punto de perder sus vestiduras blancas. Está a punto de quedarse pobre. Está a punto de quedarse ciego. Pero que sin embargo el Señor le dice exactamente lo mismo que le dijo a sus apóstoles. Mira que no seas engañado, porque vendrán muchos en mi nombre. No estamos del todo ciegos, porque si estuviéramos completamente ciegos, ya de nada nos serviría el colirio, como dice la mensajera del Señor. Este remanente se va a dar cuenta de los errores que han cometido sus hermanos, y estos no los cometerán. Decidirán mantener sus vestiduras blancas, decidirán seguir siendo ricos, decidirán que Cristo cubra la vergüenza de su desnudez, y decidirán que Cristo coloque ese colirio en sus ojos para que puedan ver las consecuencias de la apostasía y el ecumenismo. Cuando nosotros vemos, hermanos, los pensamientos ecuménicos en la iglesia primitiva, debemos de recordar que la iglesia primitiva comenzó allá en Jerusalén. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 1. En el libro de Hechos capítulo 1, el Señor les dio una orden. Miren lo que dice. En el versículo 8, Hechos 1:8, la orden que Cristo les da. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En Jerusalén fue donde comenzó la iglesia primitiva. Aquí en Jerusalén. Jerusalén es donde Cristo estableció y comenzó su iglesia. De Jerusalén se iba a esparcir por todo el mundo, en aquel entonces conocido. Se iba a mover a Egipto, se iba a mover a Cilicia, a Galacia, a Filipos, a Tesalónica. Iba a llegar hasta Roma, la iglesia primitiva cristiana. Y en todos los lugares donde los apóstoles iban predicando, ellos iban dejando iglesias cristianas. Esto es lo que significa la iglesia de Éfeso. Esto es lo que significa el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Esta iglesia primitiva, en sus comienzos, era una iglesia pura. Así como era la iglesia adventista del séptimo día en sus comienzos de 1844. Era una iglesia pura que Dios les estaba enviando sus preciosas verdades y ellos las iban recibiendo con mucho gusto a través de las escrituras y las iban practicando y las iban enseñando y las estaban viviendo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, no se contaminaba con mujeres. La iglesia de 1844 era celosa, no se contaminaba con mujeres, no se contaminaba con falsas doctrinas, con falsas interpretaciones, así como la iglesia primitiva. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 1, que Dios envió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y comenzó la obra de predicación. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Noten que es el Espíritu Santo quien trae la unidad. Es la verdad pura la que trae la unidad. Es la fe pura la que nos lleva a la unidad. Es las doctrinas puras la que nos llevan a la unidad. Esta unidad tenían los discípulos. Estaban todos unánimes juntos. Nadie creía lo que quería. Nadie defendía sus posturas. Todos estaban juntos, unánimes, en doctrina, dice la palabra de Dios. Ahora, miramos nosotros que en Jerusalén es donde comenzó. ¿Y cómo es que empezó la iglesia que era pura, santa y sin mancha, como está reflejada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, hablando de la iglesia de Éfeso? ¿Cómo es que esta iglesia se empezó a corromper? Empezó a unirse a los ecuménicos. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 5. Dice la Biblia: recuerda, le dice a esa iglesia pura y santa, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Qué ocurrió con la iglesia de Éfeso? Cayó, apostató, perdió su vestidura santa, perdió sus doctrinas correctas, perdió su fe pura. Y por eso el Señor le dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras, es decir, vive lo que vivías al comienzo, predica lo que predicabas al comienzo, regresa a tu primer amor que tenías en el comienzo, regresa a esa fe pura, a esas sanas doctrinas. Eso es exactamente lo mismo que nos dice ahora el Señor a nosotros, que estamos viviendo en el periodo de la iglesia laodicense. Recordemos que hemos caído y necesitamos arrepentimiento. Necesitamos regresar a esos primeros años del adventismo. ¿Qué pasa si viene Cristo?
y nos encuentra en un estado apóstata y de ecumenismo. Mira lo que dice: pues si no, es decir, si no te levantas de donde has caído y si no te arrepientes y si no vuelves a las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes qué significa eso de quitar el candelero del lugar de la iglesia? Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Esto es lo que ocurre cuando Dios quita su candelero. Versículo 10, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 10. Esto es lo que ocurre cuando Cristo quita el candelero de un pastor, de un anciano, de un laico, de un miembro de iglesia, de una iglesia entera, de un puesto de avanzada. Miren lo que ocurre cuando Dios quita su candelero. Muchos piensan que Dios no quita el candelero, pero están equivocados, porque Dios, cuando se rechaza la verdad, Dios mismo se encarga de quitarles esa verdad y que crean en la mentira. Mira lo que dice la Biblia: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, es decir, quita su candelero de delante de ellos para que crean la mentira. Una vez que no tienen candelero, que no tienen luz, que Dios los deja en perfectas tinieblas, los deja a la intemperie de Satanás para que crean la mentira y junto con él sean condenados. Miren lo que dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se dan cuenta cuando Dios quita un candelero de su lugar? Dios puede quitar su candelero de mí, de mi pastorado, de mi ancianato, de mi ministerio, de mi iglesia de sostén propio, de mi puesto de avanzada, de mis congresos. Dios puede quitar su candelero. ¿Y cómo es que Satanás obra para que Cristo quite el candelero de su lugar? Mira, a quienes es que utiliza Satanás para que sea quitado el candelero. Dice la revista de La Verdad Presente, de septiembre 22 de 1892, a quienes usa Satanás para quitar el candelero de su lugar, que es el candelero de Dios. Ay de vosotros, doctores o maestros o intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. No entrasteis en vosotros, y a los que entraban se los estorbasteis. Lucas 11:52. Los doctores o los maestros a los que se dirigía aquí Cristo Jesús eran aquellos entre los judíos que profesaban enseñar la ley de Dios. Note que no está hablando de paganos. Hoy en día estaría hablando de adventistas del séptimo día, pastores, ancianos que profesan enseñar la ley de Dios. Mira qué más sigue diciendo: eran instructores religiosos de la época. Se habían erigido a sí mismos como superiores a la palabra de Dios, al dejar a un lado sus claras enseñanzas en favor de sus tradiciones, y así impidieron que la gente recibiera la verdad. La misma condición de cosas se cumplió de nuevo dentro de 200 años después de la ascensión de Cristo, entre los que profesan ser sus seguidores.
¿A quién va a utilizar Satanás para llevarte al ecumenismo? Para llevarte a que abandones la fe pura, la sana doctrina, para que abandones la iglesia que está fundada sobre Cristo. Él va a utilizar a los pastores, a los maestros, a los ancianos, a los líderes. Él puede estar usando a tu pastor donde tú te reúnes. Él puede estar usando a tu anciano donde tú te congregas para que te vayas en pos del ecumenismo. Pero Dios te ha dado tu libre albedrío para decidir qué hacer, si sigues a los hombres u obedeces a Dios, no uniéndote y no mezclándote con esas mujeres que están contaminadas, como dice Apocalipsis 14:4. ¿Cómo es que trabajaban estos doctores o maestros? Fíjese en cómo estos maestros religiosos se pusieron por encima de Dios. Se encargaron de decidir lo que era digno de Dios. Y cuando encontraron algo en la Biblia que no les convenía en cuanto a lo que era digno de Él, lo dejaron a un lado y lo sustituyeron por su propia sabiduría humana. Eso es lo que vamos a mirar a continuación. Así es como surgió el ecumenismo y la apostasía. Y esos mismos pensamientos que estos maestros religiosos falsos empezaron a plantar en la mente de los cristianos, en las mentes de sus iglesias, es exactamente lo mismo que hoy en día los pastores están haciendo para llevarte al ecumenismo. Esto estaba haciendo que las escrituras realmente no tuvieran ningún efecto y fue llevado a los límites más extremos. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios dice, vamos a leerlo en el libro de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías. En el capítulo 17, a muchos se nos olvida este versículo. Jeremías capítulo 17 y el versículo 5 dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, el Señor. Maldito el varón o el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No es bueno entregarle tu vida a un pastor o a un anciano. Y mucho menos, no es bueno entregarle tu salvación para que él piense por ti. Porque la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. La misma Biblia dice en Jeremías capítulo 9, versículo 4, mira lo que dice: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Sí, mi hermano, primero tenemos que probar los espíritus. Primero tenemos que ver el árbol, qué fruto da, antes de ser engañados. Como dice la Biblia, tenemos que ponerlos en la balanza y tenemos que pasarlos por la regla de la fe, la regla de la sana doctrina. Tenemos que pasarlo por Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, ni siquiera los recibas, ni te sientes a comer con ellos. Al contrario, dice Pablo, tenlo por anatema. Sin embargo, el decir esas cosas hoy en día es decir que somos farisaicos.
Nos llaman fariseos por presentar la verdad. Nos llaman fariseos por decirle a los hermanos que tengan cuidado. Nos llaman fariseos por decirles que no mezclen la mentira con la verdad. Nos llaman fariseos porque no nos reunimos con los ecuménicos. Pero el mismo Señor dijo: apartaos de ellos y no toquéis lo inmundo. Entonces, ¿Cristo es fariseo? No, Señor, es por el bien de la salvación de tu alma. Así como la conferencia general con sus líderes religiosos llevaron al ecumenismo, llevaron a la apostasía a los adventistas del séptimo día. Así los líderes religiosos del cristianismo, de esa iglesia primitiva, llevó a la apostasía y al ecumenismo a muchos cristianos. ¿Cómo es que la iglesia primitiva empezó a perder su pureza, su santidad, su sana doctrina? ¿Cómo es que empezó a apartarse de la verdad? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Mira cómo es que ocurrió. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 6. Apocalipsis 3:6. Miren cómo es que empezó a introducirse. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 6 es la cita. Pero tienes esto, hablando de la iglesia de Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaítas. Oh, mis apreciados hermanos, yo les hago la pregunta. El aborrecer a los que tienen falsas doctrinas, a los que pervierten la fe, ¿tenemos que llamarles fariseos? Porque aquí dice la Biblia que en el periodo de la iglesia de Éfeso hubo un grupo de cristianos fieles que aborrecieron las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? A los cuales estos fieles cristianos que Cristo exalta su acción de ellos, que Cristo resalta la acción de estos cristianos. ¿Quiénes eran estos nicolaítas? Estos nicolaítas eran falsos pastores, falsos ancianos que traían doctrinas diferentes a las que Cristo dio. Traían doctrinas contrarias a lo que tenía la iglesia de Éfeso. Traían doctrinas falsas, las cuales Cristo aborrecía, porque ahí lo está diciendo. Cristo dice que aborrece a los nicolaítas, que aborrece las obras de los nicolaítas. Cristo dice que Él aborrece también hoy en día a los nicolaítas modernos. Así que no te engañes que hoy Cristo no aborrece, porque aquí la Biblia dice que Cristo aborrece la mentira. Cristo aborrece cuando se mezcla la mentira con la verdad. Y eso es lo que hace el ecumenismo. Eso es lo que hacen los falsos pastores, los falsos ancianos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que piensa Cristo de ellos? Dice la Biblia que Él los aborrece. Y Cristo dice de su iglesia que tiene un grupo de cristianos en la iglesia primitiva que aborrecen las obras de los nicolaítas. Estos nicolaítas, falsos pastores, falsos ancianos, son los que comenzaron a pervertir la verdad. Y es exactamente lo mismo que hicieron los primeros pastores adventistas que empezaron a tener reuniones informales
con las diferentes iglesias en privado y que poco a poco fueron metiendo a toda la iglesia en el concilio ecuménico. Y así de igual manera, estos pastores y ancianos de sostén propio, poco a poco hacen sus diálogos ecuménicos en privado y posteriormente llevan a toda su iglesia al ecumenismo. ¿Qué fue lo que trajo esos pensamientos ecuménicos? ¿O qué era lo que pensaban estos primeros ecuménicos? Ellos decían que no era malo unir el cristianismo con el paganismo. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente lo mismo que estamos mirando aquí. Están uniendo el cristianismo con el paganismo, porque ahí, dentro de esta reunión, hay paganismo, hay espiritismo. Dentro de esta reunión se enseña el espiritismo, se enseña el paganismo. Y eso fue lo que llevó que la iglesia primitiva perdiera su pureza. Eso fue lo que llevó que la corporación adventista perdiera su pureza. Y eso es lo que a muchos ministerios independientes e iglesias de sostén propio estén perdiendo su pureza. La unión con los paganos y con los apóstatas. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. La mayoría de los cristianos, ¿cuántos? La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, la bandera de Satanás, y se realizó la unión, se realizó el ecumenismo, esa unión que prohíbe la Biblia. Se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría. Oh, mis apreciados hermanos, dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque Cristo no apoya la unión de la verdad con la mentira. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, mira lo que ocurre, mi hermano. La religión cristiana, la religión que Cristo fundó, esa iglesia pura, santa y sin mancha que Él dejó, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Eso es lo que no ven los ecuménicos, que cuando se unen con la mentira, porque unirse con la mentira es unirse con Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Cuando nos unimos con falsas doctrinas, con falsa interpretación de la Biblia, estamos dejando que nuestra iglesia se corrompa y pierda su pureza y su fuerza. Y gloria a Dios, porque en la iglesia de Éfeso hubo un remanente, un pequeñito remanente que aborrecía estas prácticas. Porque así lo dijo la Biblia. Aborrecían esas prácticas, esas obras, porque Cristo las aborrece. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad.
Sí, mi hermano, hubo un pequeño grupo de creyentes, hubo un remanente, mientras los miles y miles de cristianos se unían al ecumenismo, caían en la apostasía. Otros poquitos fieles de Dios se mantenían firmes en la sana doctrina, en la fe pura, se mantenían firmes en la pureza de la santidad de la verdad. Aunque los denunciaran como hoy en día nos denuncian, farisaicos, así nos llaman ahora. Sin embargo, la Biblia le llama a estos fieles santos. La Biblia le llama a estos que se mantienen firmes, fieles a la verdad. El pensamiento ecuménico es: no importa si unimos al cristianismo con el paganismo. La mensajera del Señor sigue diciendo, y esto está tomado del libro de Corintios. Quiero leerles primeramente el libro de Corintios, porque así lo enseña la Biblia, y el espíritu de profecía lo recalca. En el libro de Corintios, si no me equivoco, es segunda de Corintios, capítulo 6 y el versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 6 y el versículo 12. Capítulo 14 es. Miren lo que dice la Biblia. Antes de leer esta cita, dice: no os unáis. Categórico la palabra de Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No te unas con los que no tienen la sana doctrina, con esos incrédulos que no creen como enseña la Biblia. No te unas con ellos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia o qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos juntamos con el príncipe de las tinieblas? Miren lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Y vamos a ver en el versículo 16. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la iglesia adventista se unió con una ramera? ¿Qué dice la Biblia que ocurre? Mira lo que dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Te hago la pregunta: ¿qué pasa cuando tu iglesia se une con una mujer apóstata, con otra iglesia apóstata? Se hace una ramera también con ella. Mira lo que dice la Biblia. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. No hay unión, mis hermanos. Cuando los cristianos primitivos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Sí, mi hermano, ¿tú te has preguntado por qué el adventismo está como está? Porque se
porque entraron por esa senda que los ha ido apartando más y más de la verdad. Eso fue lo que dijo segunda de Tesalonicenses 2:10 al versículo 12. El Señor les permite que les llegue ese espíritu de error para que crean la mentira y vayan cada vez más alejándose de la verdad. Mira qué más dice. Mira quién se alegra cuando entras al ecumenismo. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. ¿A cuántos engañó Satanás? No dice que fue a pocos, dice que fue a muchos, a crecido número. Hoy en día la gente cree que porque esas reuniones, esos congresos, esos puestos de avanzada, donde existe la unión de la verdad con la mentira, y hay mucha gente, la gente dice, oh, Dios nos acompañó, oh, Dios está con nosotros, oh, miren lo que Dios está haciendo. No te engañes. Satanás es el que reúne a las grandes masas y los hace creer que son Dios quien los está dirigiendo. No te engañes. En un lugar donde hay una mezcla de verdad con mentira, ahí no está Dios, porque no puede haber unión entre Cristo y Satanás. Aunque haya mucha gente, aunque lleguen muchos cristianos, especialmente si cada quien cree lo que quiere y piensa como quiere y adora como se le plazca, no te engañes, porque ahí no está Dios. Aún así, esa reunión sea de miles, Dios no está ahí. Dios se encuentra con esos pocos que se mantienen puros en la verdad, puros en la sana doctrina, puros en la fe. Ahí es donde está Cristo, aunque sean pocos. Mira qué más sigue diciendo. Mira cómo trabaja Satanás. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Gloria a Dios, porque Él siempre ha tenido un remanente. Y en este tiempo tendrá un remanente. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Oh, mis apreciados hermanos. Aquí la cita nos dice que muchos que caminaron con nosotros van a ser engañados por Satanás y se van a apartar de nosotros y se van a ir en pos del ecumenismo, se van a ir en pos de esos ministerios independientes que no les importa la fe pura, la sana doctrina, que no les importa que otros ministerios estén enseñando mentira. Ellos nos van a abandonar y se van a ir con el ecumenismo, con los apóstatas. Esto que estamos viviendo hoy en día no es nada nuevo. Aquí en el movimiento adventista han pasado varios que una vez defendieron esta fe, pero que ahora usted los mira juntos con aquellos que un día denunciaron, que un día señalaron. Ahora usted los mira con esos apóstatas. Por eso cuando leo estas citas cada vez me aferro más a la verdad de que son inspirados por Dios. Y le pido a Dios que no permita que yo caiga también en esa apostasía, porque grandes estrellas que hemos admirado se apagarán. Aquí lo dice, los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, míralo cómo el testimonio llama a estos que se apartan de la verdad y que se unen con el ecumenismo y con las iglesias caídas y que ahora unen sus ministerios
con esos apóstatas, unen sus iglesias con esas iglesias apóstatas, unen sus puestos de avanzada con esos otros puestos de avanzadas apóstatas. ¿Cómo les llama? Les llama obreros del príncipe de las tinieblas. Junto con sus compañeros semipaganos, estos cristianos apóstatas dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. ¿Sabes qué es lo que dicen ahora estos? Que no importan ya en este tiempo qué interpretación le damos a Daniel y Apocalipsis. ¿Eso en qué nos sirve? Dicen ellos. ¿En qué nos sirve saber la interpretación de las trompetas, de los sellos, de Daniel? ¿Eso en qué nos beneficia? ¿Sabes qué dicen los apóstatas? Ellos dicen, lo que nos importa es el carácter de Cristo. Estos apóstatas separan la doctrina del carácter. Sin embargo, la Biblia y el espíritu de profecía dicen que ambos van juntos y que no pueden estar separados. Con esta última cita terminamos por el día de hoy. Tendremos una tercera presentación acerca de los pensamientos ecuménicos. Fue necesario, dice el conflicto de los siglos, página 42, sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes. Oh, mis hermanos, si ustedes creen que no vamos a tener lucha, estamos equivocados. Al contrario, el mantenerse firme de parte de la verdad nos va a llevar a una lucha continua. ¿Contra quiénes? Contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, es decir, envueltas en las predicaciones de los pastores, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, mira lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron, decidieron, optaron por romper toda unión con la iglesia apóstata. Si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Oh, mis hermanos, por eso el mensaje del tercer ángel, cuando predica el ecumenismo, cuando predica la marca de la bestia, cuando predica contra la bestia, contra su imagen, contra su número, trae separación, trae división. Por eso cuando se predica del ecumenismo también va a traer división, porque no puede haber mezcla de verdad con mentira. Y va a traer división entre aquellos pocos hombres y mujeres que se mantienen fieles y firmes. Y miren lo que sigue diciendo. Y es que vieron que dicho rompimiento, ese rompimiento trae una ruptura, un alejamiento, una separación, de no trabajar con ellos, de no andar con ellos, de no reunirse con ellos, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales. Eso es lo que leímos en el periodo de la iglesia de Éfeso. Dice que estos aborrecían los errores de los nicolaitas.
aborrecían sus falsas doctrinas, sus falsas interpretaciones. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad como es en Dios, como es en Cristo, como es en su palabra, sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano, cómo es que llegó el ecumenismo a la iglesia primitiva? ¿Y cómo es que llegó la apostasía a esa misma iglesia primitiva? Ahora, ¿te das cuenta cómo está llegando el ecumenismo a los ministerios independientes, a las iglesias de sostén propio, a los puestos de avanzada, a las escuelas de esos puestos de avanzada donde se enseña el error? ¿Te das cuenta por qué estos pastores están llevando a los adventistas al ecumenismo? Porque Satanás los ha convencido y les ha plantado en la mente que no importa mezclar la verdad con la mentira. El Señor tiene un remanente, como hemos leído en las Sagradas Escrituras y en los testimonios. Y el Señor seguirá teniendo un remanente. Aunque les llamen fariseos, aunque les llamen sin amor, aunque les llamen como les llamen, estos se mantendrán firmes y fieles de parte de la verdad y se van a mantener en la unidad que está en el cielo. Esa unidad en la sana doctrina, en la fe pura, esa unidad que hay en la deidad, esa unidad que hay en los ángeles, esa unidad que persiste en el cielo, es la que va a tener este remanente. Te dejo esta cita para que la medites y la medites con este himno final que colocaremos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y si somos directos, es porque así lo marca la palabra de Dios y los testimonios. Es mejor herirlos con la verdad que engañarlos con la mentira. La mensajera del Señor dice: los predicadores no deberían tener escrúpulos, dudas, temor para predicar la verdad como se encuentra en la palabra de Dios. Dejad que la verdad corte. Sí, dejad que la verdad divida. Dejad que la verdad separe, porque es la obra del mensaje del tercer ángel. Dejad que la verdad corte. Se me ha mostrado por qué los ministros no han tenido más éxito. Se me ha mostrado que los ministros tienen miedo de herir sentimientos. Se me ha mostrado que los ministros tienen miedo de no ser corteses. Se me ha mostrado que estos ministros cobardes, apóstatas, rebajan las normas de la verdad. Y si es posible,
Estos falsos ministros esconden la peculiaridad de nuestra fe. Vi que Dios no podía hacer que los tales tuvieran éxito. La verdad debe ser directa y debe urgir acerca de la necesidad de una decisión. Sí, mi hermano, si tú quieres ser partícipe del ecumenismo, el tercer ay que viene en la séptima trompeta caerá sobre ti. O si tú quieres ser de ese grupo de fieles y firmes, el sello del Dios vivo será colocado en tu frente, porque no te contaminaste con mujeres, ni en tu boca fue hallado engaño. Y mientras los falsos pastores adventistas están clamando paz, están clamando solo del carácter y que no importa nada de lo demás, y están predicando cosas halagüeñas, estos que tienen pensamientos ecuménicos, los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no detenerse y dejar los resultados a Dios. Tomado de la cita Dones Espirituales, tomo 2, página 284 y 285. Con esta cita finalizamos el día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para mantenernos firmes en el puesto, en ese llamado al cual Él nos ha encomendado. Vamos a ponernos de rodillas y, como dijo la cita, dejárselo todo a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios llegue a ser enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese remanente fiel y verdadero, de ese remanente puro, de ese remanente que no se contamina con mujeres, que no se contamina con iglesias apóstatas, falsas, que no se contaminan con la mentira, con el error, que no se dejan engañar por sus falsas doctrinas y sus falsas interpretaciones proféticas. Ayúdanos, Señor, a conocer tu verdad y estar unidos con la divinidad, unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo querer. Así como ustedes están unidos y tus ángeles están unidos, así de igual manera, tu iglesia aquí en la tierra, ese remanente, va a estar unido con la iglesia en el cielo. Ayúdanos, Señor. Sé con mis hermanos que están buscando ser parte de este remanente fiel y verdadero. Guíalos en el estudio de tu palabra. Guíalos a través de tu Espíritu Santo. Que tomen decisiones para vida eterna. Aunque nos dejas en nuestro libre albedrío, tú no nos obligas, pero nos muestras todo para que tomemos decisiones para estar de parte de la verdad. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.
Bendiciones donde quiera que se encuentren.